¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos a este encuentro personal con la palabra de Dios. Mi nombre es Donato Huesca y es un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Hoy es viernes y nuestro espíritu lo sabe que tenemos el encuentro en comunidad con ustedes, hermanos en Cristo, a través de Facebook, este encuentro personal con Cristo. En esta ocasión vamos a hablar del fin del mundo. Es un tema muy importante y lamentablemente para hablar de este tema, pues tenemos que hablar de ciertos grupos religiosos no católicos, ¿verdad? Que nos hablan del fin del mundo. Queremos alertar al católico, más que nada, ¿verdad? De las cosas que muchas veces nos dicen allá afuera y que el católico muchas veces, débil en su fe, impreparado, ¿verdad? La cree. Entonces, el tema de hoy se llama el fin del mundo. Espero que puedas acompañarme en este tiempo y si no, espero que en otra ocasión puedas ver este video. Recuerda que este video y todos los videos los encontrarás en el canal de YouTube Donato Huesca, Totus Tus, María. Vamos a iniciar con una breve oración en el nombre poderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, oh amado Jesús, por este y todos los días que nos prestas de vida, Señor. Gracias por el trabajo, gracias por la salud, gracias por la enfermedad, gracias por permitirnos conocerle cada día, pero sobre todo, Señor, gracias por perdonarnos y amarnos. En tus benditas manos nos ponemos, Señor Jesús. Haz de nosotros lo que tú quieras. Tómanos, enséñanos y mándanos a donde tú quieras que vayamos. Envía tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que escuchemos tu voz a través de tu Espíritu Santo. Y que estemos deseosos de conocerte cada día más. Que tu Espíritu Santo nos regale los dones de acuerdo a su voluntad. No para edificación nuestra, sino para la edificación de la Santa Madre Iglesia. Y a ti, Madre Santísima, pedimos tu poderosa intercesión para que nosotros, tus hijos, nos aferremos a ti, Madre Santa, y que tú nos lleves a los pies de Cristo. Pues el que ama a Cristo ama a María, y el que ama a María ama a Cristo. En tus manos nos ponemos, Madre Santa, pidiendo tu poderosa intercesión. Y a la misma vez te pedimos que el día que nosotros querramos soltarnos de tu mano no nos dejes, no nos sueltes. Y síguenos mostrando la dirección, el camino, la verdad y la vida, que es tu amadísimo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos, muy buenas noches o buenas tardes, ¿verdad? Dependiendo en el país en que te encuentres o, ¿verdad?, en la ciudad. Vuelvo a mencionar, yo soy Donato Huesca, mi nombre no importa ni cuál es mi trabajo en la iglesia ni nada. Lo que importa es la palabra de Dios. Eso es lo que queremos hablar y la doctrina de lo que enseña la iglesia sobre el fin del mundo. Lamentablemente, vuelvo a mencionar, tenemos que hablar de ciertos grupos religiosos que son muy ávidos, son muy astutos, son, ¿verdad?, personas que, no todos, vamos a aclarar, no todos, pero algunos grupos religiosos se basan de cualquier cosa para aumentar su feligresía, ¿verdad?, de formas lícitas e ilícitas. A ellos no les importa, lo único que quieren es aumentar su feligresía a costa de cualquier cosa. Y se basan en todos los acontecimientos que pasan en el mundo entero, ¿verdad? Y toman alguna cita bíblica de aquí y de allá para sostener lo que ellos están diciendo, ¿verdad? Específicamente en este momento, el fin del mundo, ¿verdad? Están aconteciendo muchas cosas, todos lo sabemos en este momento, ¿verdad?
terremotos en nuestro hermano país Puerto Rico, ¿verdad? En Nueva Zelanda, si no mal recuerdo, ellos allá están pasando inundamientos. En Indonesia, otro tipo de desastres. Ciertos países están eruptando. En Nueva Zelanda, el incendio y muchas cosas que están aconteciendo en estos momentos. Entonces, nuestros hermanos no católicos se basan de todo eso para infundir temor, para infundir este caos entre la gente, específicamente la gente impreparada, la gente que no tiene ningún conocimiento en el campo religioso y, ¿verdad? Son presas fáciles de nuestros hermanos separados, metiéndoles en la cabeza que el fin del mundo está cerca y que abandonen la Iglesia Católica porque ahí no encontrarán la salvación, que tienen que irse a su grupo religioso para que se salven. Para esto yo recuerdo en el 2017, si no mal recuerdo, aquí en nuestro México pasó un acontecimiento muy grande, un terremoto muy grande, específicamente en estos estados. El epicentro fue Puebla, el cual yo pertenezco. Yo vivo en el estado de Puebla, México, Morelos, Tlaxcala, bueno, hay todos esos estados, ¿verdad? Vecinos al estado de Puebla. Fue un gran terremoto y sí hubo muchas pérdidas materiales, bastantes, específicamente las iglesias. Las iglesias católicas se dañaron muchísimo, bastante, que hasta la actualidad muchas de ellas siguen sin repararse, siguen inactivas porque se dañaron muchísimo. Entonces, nuestros hermanos no católicos, no todos, voy a aclarar, no todos, pero la mayoría, especialmente de la corte pentecostal, les gusta, y otros grupitos, les gusta hacer, ¿verdad? Esto de meter cizaña en esos momentos de terror, ¿verdad? En contra de la iglesia. En todo momento ellos utilizan argumentos para desanimar a nuestros hermanos católicos y en esos momentos de confusión, de terror, de angustia, no es la excepción, ¿verdad? Y ellos se paran en la esquina y siguen amenazando, ¿verdad? Y diciendo cosas. Yo recuerdo que decían que se paraban, o sea, las casas se cayeron, bueno, fue un desastre grande. Y ellos se paraban en las esquinas y con su micrófono en la mano y bueno, anunciaban muchas cosas, especialmente dentro de la Iglesia Católica, especialmente decían, eh, eh, salte de la Iglesia Católica. Y ustedes no quiero mencionar de cómo nos llama o cómo llaman ellos a la Iglesia Católica, por respeto, ¿verdad? Pero yo creo que ya todos sabemos de cómo ellos se refieren a nosotros los católicos, idólatras, hijos del diablo, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas amenazaban, sálganse de la iglesia, idólatras, hijos del diablo, arrepiéntanse, sálganse de ahí y vénganse con nosotros, acepten a Cristo. ¿Y por qué argumentaban esto? Porque nuestros templos católicos se habían derrumbado y los de ellos no. Entonces ellos sacaban su conclusión. Bueno, es que como ustedes verán, los templos católicos se han derrumbado, la mayoría se derrumbó, se dañaron, están inservibles. Los nuestros siguen intactos y si les pasó fue algo leve. Eso quiere decir que Dios está en contra del catolicismo. Sálganse del catolicismo, arrepiéntanse católicos, vuelvan a Cristo. Algunos católicos lo creyeron y pues hicieron lo que tenían que hacer por temor, fusión. Respuesta. La respuesta es muy sencilla. La respuesta es, ¿tú sabes por qué nuestros templos se dañaron e incluso se derrumbaron? Y hasta la fecha, vuelvo a mencionar, algunos están... ¿Sabes por qué los nuestros se dañaron y los de ellos no se dañaron? Por dos simples razones. La primera, porque nuestros templos
son mucho más grandes. Nuestros templos católicos son mucho más grandes que los de ellos. Es fácil que en un terremoto se caiga algo que esté más alto o más grande que un edificio que esté chiquito. Segunda, nuestros edificios, aparte de grandes, son antiguísimos, tienen muchísimo tiempo. Los de ellos tienen 100 años, 50, si muy viejos están, tienen 100 años, y ni 100 años. Hace 20 años, hace 10 años, era don Panchito, el curandero, el rezandero, el borracho, el violador, y se fue a una secta, dice él, se convirtió a Cristo y se hizo pastor. Hace 10 años, hace 5 años. Precisamente por eso es que sus templos no se dañaron. Entonces con esto se agarran ellos y dicen, ya ven hermanos, arrepiéntanse y sálganse. Nuestros templos no se dañaron. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gente astuta, ¿verdad? Que a costa de cualquier cosa quieren jalar gente a sus filas, engrosar sus... Tomados de esto, Mateo 24 nos dice, y de esto se agarran ellos, porque ellos son bíblicos. Dicen, Mateo 24, capítulo 6, dice, Jesús les contestó, no se dejen engañar. Y vamos al 6. Pues oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Y continúa el 7. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro. Habrá hambre y terremoto en diversos lugares. Esos serán los primeros partos del dolor de parto. Palabra de Dios. Entonces de esta cita se agarran ellos y dicen, ¿ves, hermano? La palabra de Dios es clara. Mateo 24, versículos 6, 7 y 8 nos dice que habrán ciertas cosas en el mundo. ¿Y qué está pasando? Lo que la Biblia dice, que ustedes oirán hablar de guerras. También oirán que una nación luchará contra otra, que es una guerra. Que habrá hambre y terremoto en diversos lugares. Es lo que está pasando actualmente, nos dicen. ¿Acaso no hay guerra? Mira que Estados Unidos está en guerra. La tercera guerra mundial se aproxima, dicen unos. El Armagedón. Los testigos de Jehová hablan mucho del Armagedón, la tercera guerra mundial, el fin del mundo. Las hambres. África y muchos países dicen, mira, terremotos, México, Chile, Perú, Canadá, que también apenas pasó un terremoto, Puerto Rico, ¿no ves, hermano? Arrepiéntete, hermano, y cambia tu vida y vente con nosotros. Pobre católico, no ha escuchado nada de esto, nadie le ha explicado nada de esto. El pánico lo invade. ¿Y qué pasa? Se va. Porque dicen que ahí le enseñaron la verdad. ¿Cuánta mentira hay? Y con el perdón de Dios y de ustedes, hermanos, perdónenme que a veces tenemos que hablar de nuestros hermanos no católicos, pero alguien tiene que hablar, desenmascararlos. Alguien tiene que hacerles entender al católico que en realidad ellos no buscan el bienestar nuestro. Ellos solamente quieren buscar confundirnos. Eso es lo que buscan, la confusión. Confundir unos a otros. Y por eso hay mucha gente que ya no cree en Cristo por culpa nuestra. Que unos hablan una cosa, otros hablan otra cosa. Unos contradicen a aquellos, estos contradicen a estos. Y mucha gente dice, yo no quiero nada. Es culpa nuestra que no nos hemos puesto de acuerdo. Nosotros, los que nos llamamos cristianos. Por eso el Santo Papa nos invita al ecumenismo.
¿Y qué es el ecumenismo? No es como muchos sacerdotes lo han entendido, y laicos, y bueno, y religiosas y todo eso. Ecumenismo, todo lo mismo. No, señor, no, señora, no es todo lo mismo. Dicen, oh, ecumenismo, todo lo mismo. O sea, tú puedes ir con pentecostales, con testigos de Jehová, con adventistas, con mormones, porque es lo mismo. No es eso. Eso lo que muchos han creído. Es un falso ecumenismo, ingenuo ecumenismo. Lo que realmente el Papa nos invita a hacer, a practicar el ecumenismo, es de que más allá de lo que nos separa de las iglesias no católicas, que veamos lo que nos une a ellas. Pero para que tú católico y yo católico y muchos otros que no han entendido qué es el ecumenismo, para practicar el ecumenismo tienes que aprender apologética, al tener argumentos bíblicos y estar bien cimentado en tu fe para que puedas practicar la unidad entre los cristianos. No puedes practicar la unidad entre los cristianos si no estás bien cimentado en tu fe, porque vas a acabar yéndote con ellos. Muchas personas han intentado o intentaron practicar el ecumenismo, escuchando música protestante, llevando al pastor mismo a predicar en la iglesia, al grupo de oración, porque dicen aquí somos ecuménicos, pero no tienen ni idea qué cosa es el ecumenismo. Pensando en que dice ecumenismo, todo lo mismo. Hablan de Dios, es lo que importa. Pobre católico, por eso estamos como estamos. Entiende que el ecumenismo no es todo lo mismo. Lo que quiere decir es de que la unidad de los cristianos, eso es lo que quiere el Papa, pero en realidad es el sueño de Jesús. Juan 17:21 dice, oh Padre, que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que sean ellos una sola cosa para que el mundo crea que tú me has enviado. Eso es lo que es el ecumenismo. Estar unidos en Cristo. Pero vuelvo a mencionar, hermano católico, que tú vas a ver este video. El ecumenismo no es pensar que todo es lo mismo. Que da igual estar en la iglesia de Jesús que estar en la iglesia de José Smith. O que estar en la iglesia de José Smith, que es de los mormones, que es de adventista, de Elena G. de White, o etcétera. No es lo mismo, no eso se refiere a la unidad de los cristianos. Para que practiques el ecumenismo, hay que practicar primeramente apologética, para que no te confundas. Y después podemos practicar el ecumenismo. Voy a volver al tema que es el fin del mundo. Hermanos, queremos la unidad, pero también tenemos que hablar de la verdad. Desenmascarar las trampas de nuestros hermanos católicos, de nuestros hermanos no católicos, que quieren envolver al católico que no tiene ningún conocimiento bíblico. Y han engañado a tanta gente. En un lugar en Chiapas, llegaron los pentecostales, le dijeron que el fin del mundo iba a venir, la gente vendió tierra, vendió todo, dejaron el pueblo desierto, se llegó el tiempo de que habían predicho que iba a acabarse el mundo, nunca pasó nada, la gente quedó sin nada. Como ese caso abundan muchos, usurpadores de Jesús, diciendo que ellos tienen sueños, como siempre. Sueños, pero no son sueños de Dios, son sueños del maligno, que ellos mismos los malinterpretan. Entonces, regresando al tema, de esto se basan nuestros hermanos separados de Mateo 24, donde dice que oiremos hablar de guerras, y actualmente pasan guerras, de hambres, muchos países, Venezuela, Indonesia, y muchos otros países, aquí mismo México. Mucha gente, donde quiera existe eso. Y los terremotos. La gente se espanta, pero hay que hablar de qué está hablando aquí. Porque si nadie habla, o si hay gente que habla, pero son muy pocos los que hablan. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo les gusta hablar del amor de Dios. A la gente le gusta que le hablen del amor de Dios. Y todos te aplauden cuando hablas del amor de Dios.
cuando no le dices a la gente el pecado, te aplauden. Pero cuando la gente encuentras a alguien que te habla derecho, la gente se enoja. Cuando tú le dices al católico la verdad, que vive en pecado mortal, que la gente se enoja. A ellos les gusta al católico que le sobes la espalda, le digas, está bien, estás viviendo en amaciato, pero ya no es amaciato, estás viviendo en unión libre, no te preocupes. Pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que alertar a nuestros católicos de las trampas que nos ponen nuestros hermanos separados. Dice la palabra de Dios aquí mismo que aún no es el momento, no ha llegado la hora. ¿Escucharás ese tipo de cosas? Pero ¿sabes qué? Todo esto ha pasado desde siempre, desde toda la historia. Guerras, hambres, pestes. De todo ha pasado desde en la historia. Siempre ha pasado esto, antes de Cristo y después de Cristo. Guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, muchas guerras que hay, que han pasado. Pero el católico no piensa, no se pone a pensar, es que esto no es nuevo, esto siempre ha pasado desde hace mucho tiempo, desde antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Un ejemplo, vamos a ver terremoto rápidamente, un terremoto. San Juan en Apocalipsis nos habla 16:18. Fíjese lo que dice San Juan 16:18. Acababa de morir nuestro Señor Jesús. Acababa de morir. No tenía mucho. ¿Qué es lo que dice San Juan 16:18 de Apocalipsis? Dice, se produjeron relámpagos, retumbar de truenos y un violento terremoto. Oiga lo que está diciendo, un violento terremoto. Desde entonces, después de Cristo, ya estaba un terremoto. Estaba aconteciendo un terremoto. No es nuevo esto. Siempre han existido terremotos. En algunas partes del mundo es por naturaleza que pasen terremotos. Es por naturaleza. No es castigo de Dios, es por la naturaleza. ¿Acaso Dios quiere que haya tantos muertos? ¿Acaso Dios quiere espantarnos como nos espantamos cuando pasa un terremoto? ¿Acaso no decimos que Dios es misericordioso? Entonces, ¿cómo decimos que un terremoto es, verdad, en este caso, un castigo de Dios? Entonces, ¿nos contradecimos o qué pasa? En muchas ocasiones, ¿verdad?, son de la naturaleza, parte de la naturaleza. Por naturaleza tiembla. Vamos a ver otro, mire, Segunda de Reyes 3:10. Eso es antes de Cristo. ¿Qué dice antes, Segunda de Reyes 3:10? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, esto es antes de Cristo, para que se dé cuenta que antes de Cristo también había terremotos. Segunda de Reyes 3:10. Entonces, rey... A ver. Segunda de Reyes. Por aquí debe de estar. Avanzar. Por aquí. Por aquí lo encontré. Y Segunda de Reyes. Bueno. Esa se las voy a... que parece que yo lo había encontrado aquí. Pero se las voy a quedar a deber. Pero yo sé que aquí lo estaba yo leyendo y que aquí estaba, la debe haber, bueno, no la encuentro.
Pero bueno, desde antes ya existían los terremotos, desde antes, lepras, enfermedades, desde antes. Recuerda la historia de los 10 leprosos. Jesús va en el desierto y encuentra a los leprosos. Lucas 11 nos habla de los leprosos. Ya estaban las lepras, ya estaban las pestes. Siempre ha existido todo eso. Por eso hay que poner mucha atención en la palabra de Dios. Hay tanto material donde nos instruyen. Que no te espantes. Pero más en cambio la palabra de Dios nos dice otras cosas. Dicen nuestros hermanos, es inminente la llegada del Señor. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Y te citan Segunda de Tesalonicenses 2:2. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Prepárate, cambia tu vida. Y es verdad, prepárate, cambia tu vida. Pero la misma palabra de Dios nos dice, Segunda de Tesalonicenses 2:2, que no se dejen perturbar tan fácilmente, dice. No te dejes perturbar tan fácilmente. No se asusten por manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que se pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. ¿Ya ves? Dice que muchas personas, ¿verdad?, van a hacer pasar cartas que no eran cartas de los apóstoles, diciendo que la llegada del Señor es inminente, ya. Pero aquí la misma palabra de Dios nos advierte que muchos van a tratar de engañarnos. Y que no creas eso. Que verás, como lo dice Mateo 24, oirás guerras, oirás terremotos, pestes, hambres. Pero eso siempre ha sido, eso siempre ha pasado. Pero dice, no te alarmes. Estos son solo los principios, dolores de parto. No te alarmes, siempre ha habido. Y siempre habrá. Siempre habrá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en el Señor. Si es verdad, tenemos que cambiar nuestras vidas. Claro que sí. Tenemos que dejar nuestra vida de pecado. Dejar el hombre viejo y revestirnos de un hombre nuevo. Claro que sí. Y todo eso lo podemos hacer dentro de la Iglesia Católica. No necesitas cambiarte de religión para cambiar de vida. Lo que tú y yo necesitamos es cambiar de corazón, sin necesidad de salirte de la iglesia. Estar preparados para la segunda venida del Señor Jesús. Sí es cierto. Prepárate, católico. Preparémonos, porque esa también va para mí. Tengo mucho que cambiar, mucho que mejorar. Soy imperfecto, pero Dios sabe que estoy en la lucha. Estemos preparados para cuando venga el Señor. Dice Mateo 24 también, ahí adelantito, 24:36, dice que a lo que se refiere el día de la venida del Señor y cuándo vendrá, nadie lo sabe. El mismo Señor dice, el mismo Cristo dice, nadie sabe cuándo, la misma palabra de Dios. Que nadie sabe cuándo será el fin del mundo. Ni el mismo Jesucristo lo sabía, solamente el Padre lo sabe. Entonces, muchas veces, algunos hermanos no católicos toman el lugar de Cristo y ellos sí saben, dicen, y dan fecha. Usurpadores de Jesús. Que Jesús nunca dijo fechas. Pero muchos pastores o seguidores supuestamente de Jesús se atreven a dar fechas. Tal año, tal día, exacto según ellos. ¿Qué pasa?
no pasa nada. Llega el momento de que supuestamente se acababa el año, el mundo, y no pasó nada. Y unos dicen, ay, perdón, me equivoqué de fecha, va a ser tal fecha. Testigos de Jehová, ¿cuántas veces han predestinado el fin del mundo y no pasa nada? ¿Y qué hacen? Pues disculpen, nos equivocamos, unos numeritos más y no pasa nada. Se llega, disculpe, ya. O simplemente se hacen que nunca dijeron nada. No pasa nada. No pasa nada. Es increíble que mucha gente tiene el valor de decir fecha cuando ni mismo Cristo dijo con exactitud cuándo sería el final. Entonces, son momentos de reflexión. Si en este momento llegara Cristo, ¿qué haríamos? Si realmente fuera el fin del mundo, ¿qué haríamos? Me gusta como dice el Salmo 46. Salmo 46 nos invita a algo, a que confiemos en el Señor, porque Dios está con nosotros. Entonces, confiar en el Señor. Dice Salmo 46, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a manos en momento de angustia. Por eso, si hay temblor, no temeremos, o si al fondo del mar caen los montes, aunque sus aguas rujan y encrepen y se encrepen, y los montes a su ímpetu retiemblen, el Señor Sabaoth está con nosotros. Es nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Salmo 46. Refugio, nuestra fortaleza, nuestro socorro en los momentos de angustia. Y que si hay algún temblor, no temeremos, porque confiamos en el Señor, porque el Señor está con nosotros. ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué tienes miedo? El Señor está con nosotros. Confiemos en el Señor, cambiemos nuestra vida. Agradémosles al Señor, no solamente con palabras, sino con nuestros actos, con nuestros hechos. Para que realmente así se haga y no tengamos ningún miedo al cantar ese canto que en Adviento estuvimos cantando mucho. Ven, ven Señor, no tardes. Ven, ven que te esperamos. Ven. Si realmente nos pusiéramos a pensar lo que estamos diciendo, tal vez ni cantáramos ese canto. Ven, ven Señor, no tardes. ¿En realidad queremos que ya venga? Si estamos preparados, pues estamos listos. Pero si no estamos preparados, ¿cómo es que le estamos diciendo ven si todavía no estamos preparados? Preparémonos, hermanos. Preparémonos para ese encuentro con el Señor. Para ese encuentro con el Señor. Me hace recordar aquella reflexión que yo leí en un pequeño libro que decía que un sacerdote ya estaba en su lecho, ¿verdad? Estaba descansando porque estaba muy enfermo, y llama a un otro sacerdote y le dice, padre, confiésame. El padre le confesó y le dice el padre que estaba enfermo a su confesor, padre, mira mis manos, padre. Y el padre, pues dice, yo pensé, dice, que estaba ya delirando, dice. Y dice, mira mis manos, el padre enfermo le decía a su confesor, que era un sacerdote también, mira mis manos, padre, mira. Y el confesor, el padre le decía, hijo, no tienes nada. Ese es el problema, padre, que no tengo nada. ¿Cómo voy a llegar a la presencia del Señor sin nada? ¿Cómo tú y yo vamos a llegar a la presencia del Señor sin nada? Sin nada que ofrecerle. Piensa. Como te digo, utilicemos todos estos momentos de desastres naturales para cambiar nuestra vida, para reflexionar y decir, si en este momento el Señor viniera, ¿cómo está mi alma? ¿Cómo está mi vida? Y esperemos que a raíz de esas cosas, desastres naturales, empecemos a cambiar nuestras vidas. Y si ya lo estamos haciendo,
que lo hagamos más, que lo hagamos más, con más amor, para que realmente ese encuentro con el Señor, esa visión beatífica, sea con ese deseo enorme de tener ese encuentro con el Señor cara a cara y decirle, aquí estoy, Señor. Intenté en la tierra, yo intenté lo que pude para agradarte. No solamente fueron palabras, sino tuviste que me esforcé para cambiar mi vida. Vamos a ver qué dice, ya como por último, segunda de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. Dice, llegará el día del Señor como hace un ladrón. Y entonces los cielos se desarmarán entre ruidos ensordecedores. Los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá. Y continúa, segunda de Pedro 3:10. Dice que el fin del mundo llegará. ¿Cuándo? No se sabe. Llegará cuando menos nos imaginemos. Llegará cuando no pase nada. Cuando esté tranquilo. Dice la palabra de Dios aquí en segunda de Pedro 3:10 que llegará como un ladrón. ¿Y cómo llega el ladrón? El ladrón llega con una trompeta. El ladrón llega cuando tú tienes la luz prendida, cuando todo el mundo está despierto. Llega cuando ahí tienes una fiesta. ¿Cómo llega el ladrón? El ladrón llega y entra por la casa principal. ¿Cómo llega el ladrón? El ladrón llega cuando menos te lo esperas, cuando estás durmiendo, cuando no hay nadie en casa, cuando estás descuidado. Así será la venida del Señor, como llegará como un ladrón. Cuando tú pienses que no pasa nada, va a ser cuando va a ser la venida. Y cuando pienses que es la venida, aún no pasará. Sino será cuando tú digas, todo está tranquilo, no pasa nada. Y ahí será cuando el Señor llegue. Puede que nos agarre desprevenidos, sin orar, sin ayunar, sin una verdadera conversión. No se demora. Yo leí en la mañana una parte de la Biblia, dice que aquellos que se burlan, que decían, ¿dónde está tu Señor? ¿Por qué se demora? Tú les contestarás, no es que se demore, es solamente que está retrasando su venida para que nosotros nos convertamos. Me llegó en el corazón al saber que Dios no es que retarde o no cumple su palabra para llegar, sino por amor y misericordia a nosotros no llega, porque sabe que aún no estamos listos. Hermano, hermana, reflexiona en esto que acabamos de hablar. Que no entre el pánico en tu corazón si tú vives en ese país donde están pasando desastres naturales. Porque el momento no ha llegado. Porque todo eso ha pasado antes, durante y después de Cristo. Más bien piensa, si este momento llegara al Señor, ¿cómo me encontraría? ¿O cómo estoy? Tómalo como un momento de reflexión y trata de calmar a los demás, aquellos que están pasando un momento de pánico. Dales el consuelo, pues tú eres la luz, tú eres la lámpara. Nosotros somos la lámpara para que resplandezca aquel que está en la oscuridad. Háblale de Dios en este momento de confusión. Dile que Dios lo ama, pero que también quiere nuestra conversión. Que tal vez no es el fin del mundo aún, pero vendrá. Y ya no vendrá como un Dios amoroso, como un Dios misericordioso,
su segunda venida ya vendrá como un Dios justiciero, donde a los buenos les dirá, vengan hijos de mi Padre, y a los malos les dirá, aléjense, malditos, no los conozco. Ojalá y no seamos parte de esas personas que nos diga, aléjense, malditos, no los conozco. Que seamos del grupo elegido donde diga, vengan benditos de mi Padre. Yo les tengo una habitación, una morada para ti, para ustedes. Que Dios te bendiga y ayudémonos los unos a los otros a edificarnos, a crecer como cristianos y a corregirnos con amor, pero corregirnos. Ezequías capítulo 3 nos invita a ser centinela de los demás. En Génesis nos dice, nos narra cuando Caín y Abel, Caín mata a Abel y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso soy yo el cuidandero de mi hermano? Ezequías 3, léelo y te responde, sí, si eres el cuidador, podría decir, quien mire, quien corrija a tu hermano. Sí, sí lo eres tú y sí lo soy yo. Ezequías capítulo 3, léelo, versículo 1 en adelante. Y tú, que ya sabes un poco de Biblia, y yo, que también sé un poquito de Biblia y trato de llevar mi vida lo mejor que puedo, somos la luz del que vive en la oscuridad. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad ser quien guíe a los hermanos que caminan ciegos. Que Dios te bendiga. Te doy las gracias por haberme acompañado. Si te gustó el tema, compártelo con los demás. Yo no lo hago por mala onda. ¿Sabes por qué no lo hago con mala onda? Porque yo también tengo familiares que no son católicos. Y para mí hacer este tipo de cosas, estos tipos de videos, no es fácil. No es nada fácil. Mucha gente me dice, ¿cómo es posible que tú hagas eso y la mayoría de tu familia no es católica? Alguien lo tiene que hacer. Me tocó a mí. Aquí estoy, Señor. Yo le dije, Señor, aquí estoy. Mándame a mí. Yo hablo por ti. ¿Qué quieres que haga? Creo firmemente que esto es lo que me manda a hacer. No es fácil, porque hablar de todo esto es hablar de cierta forma en contra de mi familia. Pero ¿qué le voy a hacer? Contra mi padre, contra mi madre y el resto de mis hermanos carnales. Para mí no es fácil, pero a mí me tocó. Compártelo. Comparte este video si te gustó. Vuelvo a mencionar, no para atacar a mis hermanos no católicos, pero sí para desenmascarar a muchos de ellos que se basan de todos estos acontecimientos para meter pánico entre el católico, específicamente del católico impreparado. Que Dios te bendiga. Ora por mí, yo oraré por ti y juntos oremos para nuestra conversión, para que más allá del ayuno que tú haces y que yo hago, hagamos obras de caridad que son agradables al Rey. Y que Él more en nosotros, como nos dice en el Evangelio. El que hace mi voluntad, yo moraré en tu corazón junto con mi Padre. Oremos. Y que juntos algún día lleguemos a estar en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios me bendiga. Que nuestra Madre Santísima siempre nos cuide. Y a seguir echándole ganas para llegar a la santidad. Nos vemos pronto, el próximo viernes. Tenemos este encuentro con la palabra de Dios. Yo soy tu hermano y servidor Donato Huesca.
cuando gustes. Aquí tienes un hermano quien te ayuda y te escucha. Amén.